todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, explicadas en orden cronológico. ¿Qué pasaría si te dijera que los documentos más influyentes de toda la historia occidental no fueron escritos para la posteridad? No fueron compuestos en un scriptorium. No nacieron de la pluma de un filósofo en su retiro. Fueron garabateados con urgencia sobre papiro, en habitaciones prestadas, en celdas, encadenados a soldados. Y fueron enviados a personas reales, en crisis reales, que necesitaban respuestas ahora mismo. 13 cartas. Ese es el legado escrito del apóstol Pablo. 13 documentos extendidos a lo largo de aproximadamente 15 años, entre el año 49 y el 67 de nuestra era. Y hay algo que casi nadie sabe. No las estás leyendo en el orden en que fueron escritas. Tu Biblia las organiza por longitud, de mayor a menor. Romanos primero, Filemón al final. Es como ordenar los mensajes de alguien por número de palabras en lugar de por fecha. Perderías completamente el hilo de la historia. Pero si las lees en el orden en que Pablo probablemente las escribió, algo distinto emerge. Puedes seguir el arco de una vida entera. Ves a un hombre pelear por una idea cuando todavía es frágil. Lo ves construir comunidades desde cero en algunas de las ciudades más caóticas del mundo antiguo. Lo acompañas en prisión. Sientes la traición cuando quienes él amaba dan media vuelta y se marchan. Y al final lo encuentras en un calabozo helado, escribiendo sus últimas palabras a alguien que quería como a un hijo, pidiéndole que le traiga un abrigo, porque el invierno se acerca y el suelo de piedra es frío. Eso es lo que vamos a hacer juntos. Vamos a recorrer cada carta en el orden en que más probablemente fueron escritas. Vamos a entender qué estaba ocurriendo cuando Pablo las redactó, por qué importaron entonces y por qué siguen hablando directamente a tu vida hoy. Empecemos desde el principio. La primera carta que tenemos de Pablo es una carta escrita con rabia. Para entender por qué arde como arde, necesitas saber quién es el hombre que la escribe. Este es alguien que una vez persiguió a los seguidores de Jesús como profesión, que estuvo presente, aprobando, cuando una muchedumbre lapidó a Esteban hasta la muerte en Hechos capítulo 7, que fue derribado por una luz cegadora en el camino a Damasco por el mismo Cristo al que intentaba destruir. Ese hombre ahora escribe para defender el Evangelio que antes trató de borrar de la tierra. Pablo acababa de regresar de su primer viaje misionero por la región de Galacia, en la actual Turquía central, predicando en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra, una muchedumbre lo lapidó, arrastró su cuerpo fuera de la ciudad y lo dejó por muerto. Hechos 14 nos cuenta lo que ocurrió después. Cuando los discípulos se reunieron a su alrededor, se levantó, volvió a entrar en la ciudad y al día siguiente partió hacia la siguiente etapa de su viaje. Plantó comunidades en cada ciudad que visitó. Luego volvió a casa, en Antioquía de Siria, y entonces le llegaron las noticias. Otros maestros habían entrado en esas iglesias recién nacidas y habían dicho a los creyentes no judíos que la fe en Jesús no era suficiente, que también había que circuncidarse, que había que seguir los requisitos ceremoniales de la ley de Moisés, que primero había que convertirse en judío y después ser cristiano. Estos maestros suelen llamarse judaizantes, porque empujaban a los creyentes gentiles a adoptar costumbres judías como condición para la salvación. Piensa en lo que eso significa. Pablo había estado a punto de morir llevando el Evangelio a esas personas. Y ahora alguien les decía que lo que él les había traído era incompleto.
que la gracia necesitaba un suplemento. La respuesta de Pablo es la carta más furiosa del Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas de Pablo abren con una acción de gracias cálida. No esta. Pablo abre Gálatas así en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravilla que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Sin saludo afectuoso, sin cortesías. Se salta las formalidades por completo y va directo al asunto. Y luego deja caer una sentencia que sigue golpeando fuerte. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Lo dice una vez, y luego lo repite en el versículo siguiente, por si alguien pudiera decir que no lo oyó. El corazón de Gálatas es uno de los argumentos más importantes de la historia del cristianismo. Pablo afirma que la persona no queda en una posición correcta ante Dios por cumplir la ley, sino por confiar en Cristo Jesús. Y luego se remonta hasta Abraham, siglos antes de Moisés, para demostrar que Abraham fue considerado justo porque creyó a Dios, no porque siguiera un sistema de normas ceremoniales que todavía no habían sido dadas. Aquí Pablo traza una distinción que el texto bíblico mismo sostiene. Los 10 mandamientos fueron hablados directamente por Dios desde el Sinaí y escritos por su propio dedo en tablas de piedra. Pero las leyes ceremoniales, los sacrificios y las fiestas fueron escritos por Moisés en un libro separado que se colocaba junto al arca, no dentro de ella. Uno era permanente, grabado en piedra por Dios mismo. El otro era temporal, escrito en pergamino por un hombre, apuntando hacia algo más grande que aún estaba por llegar. El sistema ceremonial siempre estuvo señalando hacia el Mesías, como un maestro que prepara al alumno para algo que él mismo no puede darle. Cuando llegó lo que señalaba, el señal cumplió su propósito. Y entonces Pablo escribe una de las frases más radicales de toda la literatura antigua. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En un mundo rígidamente dividido por etnia, clase social y género, Pablo declara que en Cristo cada muro divisorio ha caído. No que las diferencias desaparezcan, sino que ya no determinan tu posición ante Dios. Esta es la carta que traza la línea. Gracia o rendimiento, fe o ritual, libertad o cadenas. Y Pablo no parpadea. Desde Galacia, la historia se traslada a Grecia. El segundo viaje misionero de Pablo lo lleva a cruzar el mar Egeo hacia Europa por primera vez. Llega a Tesalónica, un importante puerto en el norte de Grecia, capital de la provincia romana de Macedonia. Hechos 17 cuenta que predicó allí en la sinagoga durante 3 sábados. Algunos judíos y un buen número de griegos temerosos de Dios creyeron, pero los opositores organizaron un motín. Pablo tuvo que huir de noche. Había estado allí quizás un mes, y esas personas recién convertidas quedaron solas, sin Biblia, sin edificio, sin seminario, con unas pocas semanas de enseñanza y luego su maestro huyendo en la oscuridad. Pablo llegó al sur, primero a Atenas, luego a Corinto. Desde Corinto, preocupado por los creyentes que había dejado atrás, envió a su joven colaborador Timoteo de vuelta a Tesalónica para saber cómo estaban. Cuando Timoteo regresó con buenas noticias, Pablo experimentó tal alivio que se sentó y escribió lo que hoy llamamos Primera de Tesalonicenses. Es una de las cartas más cálidas y afectuosas que Pablo escribió nunca. Capítulo 2, versículo 8. Tanto os amábamos, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas. Pero los tesalonicenses tenían una pregunta que los estaba consumiendo.
Algunos de sus compañeros creyentes habían muerto desde que Pablo se marchó, y ellos estaban aterrorizados. Creían que quienes habían fallecido se perderían el regreso de Jesús. Sufrían no solo por la pérdida de personas amadas, sino porque temían que esas personas hubieran quedado excluidas de la promesa para siempre. La respuesta de Pablo es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Les dice que no quiere que estén en la ignorancia respecto a los que durmieron, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces los que quedamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Los muertos no quedan atrás, son los primeros en la fila. Y fíjate en cómo Pablo termina ese pasaje. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esto no es teología abstracta, es esperanza que puedes aferrar junto a una tumba. Poco después de esa primera carta, Pablo tuvo que escribir una segunda, porque la iglesia oscilació hacia el extremo contrario. Algunos tomaron la enseñanza sobre el regreso de Jesús y la llevaron demasiado lejos. Dejaron sus trabajos, dejaron de contribuir, se quedaron sentados esperando el fin. ¿Para qué trabajar si el mundo está a punto de acabar? Pablo tuvo que corregirlos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Creer que Jesús vuelve no significa que dejes de ser útil. Significa que vives con más propósito, no con menos. La esperanza no es pasividad. La fe no cancela la responsabilidad. Si Galacia fue donde Pablo luchó por la doctrina, Corinto es donde tuvo que luchar por la decencia humana básica. Corinto era una de las ciudades más ricas y moralmente caóticas del Imperio Romano. Situada en una estrecha franja de tierra entre dos mares, era un cruce de rutas comerciales que conectaba Oriente y Occidente. La frase «vivir como un corintio» era jerga en el mundo antiguo para describir una vida sin ningún límite moral. En esa ciudad plantó Pablo una iglesia. Pasó 18 meses allí en su segundo viaje misionero. Trabajaba como fabricante de tiendas durante el día y predicaba de noche. Construyó algo real y luego se marchó, y la iglesia empezó a fracturarse casi de inmediato. Primera de Corintios se lee como un pastor apagando incendios uno tras otro. La iglesia se ha dividido en facciones. Unos dicen ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Se están demandando mutuamente en tribunales paganos por disputas insignificantes. Un hombre de la congregación convive con la esposa de su padre y la iglesia, en lugar de abordar el asunto, está orgullosa de lo abierta de mente que es. La gente se embriaga en la cena del Señor, que se ha convertido en un banquete donde los ricos comen bien y los pobres pasan hambre. Hay disputas sobre los dones espirituales, con algunos tratando el suyo como un trofeo y mirando por encima del hombro al resto. Cada capítulo es un incendio diferente, y Pablo los aborda todos. Pero en medio de ese debate sobre los dones espirituales, Pablo hace una pausa y escribe lo que muchos consideran el pasaje más grande jamás compuesto sobre el amor. Aunque hable con lenguas de hombres y de ángeles, pero no tenga amor, soy como bronce que resuena o símbolo que tintinea. Y aunque tenga profecía y entienda todos los misterios y todo conocimiento, y aunque tenga toda la fe, de tal manera que traslade montañas y no tenga amor, nada soy. Y esto es lo que la mayoría pasa por alto. Aquí no hay poesía romántica para tarjetas de boda.
En su contexto original, Pablo está hablando a una iglesia que se está destrozando a sí misma. Les está diciendo que puedes hablar todos los idiomas del cielo y de la tierra, que puedes regalar todo lo que tienes, que puedes tener una fe que mueve montañas literalmente, pero si no tienes amor, eres solo ruido. Todo volumen, ninguna música. Después, en el capítulo 15, Pablo presenta la defensa más exhaustiva de la resurrección de todo el Nuevo Testamento. Nombra a los testigos, construye el argumento paso a paso y deja claras las consecuencias. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, siendo las primicias de los que durmieron. Esa palabra, primicias, viene de la cosecha. Las primicias eran el primer fruto que salía de la tierra, y eran la garantía de que el resto de la cosecha vendría. Pablo está diciendo que la resurrección de Cristo no es un evento aislado, es el primer fruto, es la prueba de que todos los que le pertenecen también resucitarán. La resurrección no es un apéndice al Evangelio, es el Evangelio. Segunda de Corintios llega después, y el ánimo ha cambiado por completo entre las dos cartas. Algo profundamente doloroso ocurrió. Pablo visitó Corinto y fue humillado públicamente por alguien en la iglesia. No conocemos los detalles exactos. Se marchó herido. Escribió lo que él llama una carta severa, llena de lágrimas, que ya no conservamos. Cuando se sienta a escribir Segunda de Corintios, algunos en la iglesia se han arrepentido, pero otros siguen atacándolo. Falsos maestros han llegado llamándose a sí mismos superapóstoles, actuando como si fueran más cualificados y más espirituales que Pablo, cuestionando sus credenciales, diciendo que es débil en persona y solo impresionante por escrito. Y la defensa de Pablo no se parece a nada más en sus escritos. No enumera sus milagros, enumera sus cicatrices. 5 veces recibió de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fue golpeado con varas. 1 vez lo apedrearon. 3 veces naufragó. Un día y una noche estuvo en alta mar, en caminos, en peligros de ríos, de ladrones, de los de su propio pueblo, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos, en frío y desnudez, y, además de otras cosas, lo que sobre él caía cada día, su preocupación por todas las iglesias. Ese es su currículum, no poder, dolor, y al final, lo que más le pesa no son los golpes, es su preocupación por las comunidades que ha construido. Luego comparte algo que aparentemente nunca había revelado en público. Una espina en la carne fue clavada en él, un mensajero de Satanás para abofetearlo. Pidió 3 veces al Señor que se la quitara, y la respuesta no fue sí. La respuesta fue: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sabemos qué era esa espina. Los estudiosos han especulado desde una enfermedad crónica de los ojos hasta la epilepsia, pasando por algún oponente humano persistente. Sea lo que fuera, lo atormentaba, y rogó a Dios 3 veces que lo liberara de ella. 3 veces, y Dios respondió: mi gracia es suficiente. Pablo no obtuvo el milagro que pedía. Obtuvo algo que Dios consideró mejor: la gracia para soportarlo. Esa sola respuesta ha sostenido a millones de personas que oraron por sanidad y recibieron resistencia, que oraron para que la tormenta cesara y recibieron la fortaleza para caminar a través de ella. Hagamos una pausa y miremos el camino recorrido. 4 iglesias, 4 problemas completamente distintos. En Galacia, personas que añadían requisitos al Evangelio. Pablo les dijo: la gracia es suficiente. En Tesalónica,
personas que lloraban y estaban confundidas respecto a sus muertos. Pablo les dijo: los muertos en Cristo resucitan primero. En Corinto, personas que se destrozaban mutuamente con el orgullo y la división. Pablo les dijo: sin amor, nada más importa. Y en su segunda carta a Corinto, el propio Pablo quedó al descubierto y aprendió que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad en la debilidad. 4 cartas, el mismo Cristo en el centro de cada una. Corinto ha quedado atrás, pero algo más grande se aproxima. Hay una iglesia que Pablo nunca ha visitado, una ciudad a la que lleva tiempo queriendo llegar: Roma, el centro del mundo. Hacia el año 57, antes de llegar allí, les envía por delante la carta más meticulosamente argumentada y teológicamente completa que jamás escribirá. Si Gálatas fue una pelea callejera por la gracia, Romanos es el caso completo presentado ante el tribunal. Pablo está construyendo un argumento paso a paso, capa a capa, desde los fundamentos. Lo que hace notable esta carta es que está escribiendo a una iglesia que él no fundó. Nunca ha conocido a la mayoría de esas personas. No puede apoyarse en relaciones personales. Tiene que dejar que el argumento hable por sí solo. Y así lo hace. Empieza con las malas noticias, sin suavizarlas. Todo ser humano, judío y gentil, religioso e irreligioso, se encuentra en deuda ante Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene pase libre. La persona más moral que conoces sigue quedando corta ante el estándar de Dios. Ese es el diagnóstico. Luego presenta el remedio: ser declarados justos gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Y luego profundiza. En el capítulo 5, debido a lo que Cristo hizo, tenemos paz con Dios. En el capítulo 6, el pecado ya no te domina. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el capítulo 7, la guerra interior que todo creyente honesto conoce. El bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero. Eso es lo que practico. Si alguna vez has sentido esa frustración, esa brecha entre saber lo correcto y realmente hacerlo, Pablo la sintió también. No estás roto, estás en la batalla. Y entonces llega el capítulo 8. Muchos estudiosos lo consideran el capítulo más grande de toda la Biblia. Abre con estas palabras: por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No condenación reducida. No estás perdonado por ahora, pero ya veremos cómo te portas. Ninguna. Y cierra con una declaración que se planta como una montaña en mitad del océano. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo enumera todo lo que podría amenazarte: la muerte, la vida, fuerzas sobrenaturales, el tiempo mismo, el abismo más profundo, la altura más extrema. Y su conclusión es que ninguna de esas cosas es suficientemente poderosa. Romanos es la carta que cambió el mundo. No es una exageración. Agustín de Hipona estaba leyendo Romanos capítulo 13 en un jardín de Milán en el año 386, cuando experimentó su conversión. Martín Lutero estaba estudiando Romanos en 1515, cuando la idea de que somos declarados justos ante Dios solo por la fe se abrió paso en su mente y encendió la Reforma protestante. John Wesley escuchaba a alguien leer la introducción de Lutero a Romanos el 24 de mayo de 1738, cuando sintió su corazón extrañamente calentado, y nació el movimiento metodista. 3 siglos distintos, 3 hombres distintos, la misma carta,
el mismo evangelio, el mismo poder. Después de todo ese viaje, Pablo finalmente llega a Roma. Pero no como lo había planeado. Llega encadenado. Fue arrestado en el templo de Jerusalén. Pasó 2 años en una prisión romana en Cesarea. Apeló su caso al César, como era su derecho como ciudadano romano, y sobrevivió a un naufragio frente a la isla de Malta, donde el barco se hizo pedazos en la tormenta. Desembarca en Roma hacia el año 60. Hechos 28 nos cuenta que habitó 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a verle, predicando con toda confianza sin que nadie se lo impidiera. Estaba encadenado a una guardia rotativa de soldados romanos, pero se le permitía recibir visitas. Y desde esa habitación, encadenado a esos soldados, escribe 4 cartas que los estudiosos llaman las epístolas de la prisión. Efesios es la más cósmica de todo lo que Pablo escribió. Retrocede la cámara más que cualquier otra carta suya. Antes de que hubiera galaxias u océanos o seres humanos respirando, Dios tenía un plan, y tú estabas en él. No como una ocurrencia tardía, como un propósito. Fuisteis escogidos en él antes de la fundación del mundo. Y luego Pablo desciende de lo celestial a lo cotidiano. Cómo los cónyuges deben servirse mutuamente. Cómo los padres deben educar a sus hijos. Y termina con la famosa armadura de Dios. Aquí hay un detalle que la gente suele perder. La imagen de la armadura proviene del soldado romano encadenado a la muñeca de Pablo. Él miró al hombre que lo custodiaba y vio un sermón de pie a su lado. Filipenses viene de circunstancias que resultan casi increíbles. Filipos fue la primera iglesia que Pablo plantó en suelo europeo. La primera conversa fue una mujer de negocios llamada Lidia, comerciante de tela de púrpura. La Pez, comunidad que creció allí, se convirtió en el grupo de apoyo más generoso y leal de Pablo. Le enviaron ayuda económica en múltiples ocasiones, cuando ninguna otra iglesia lo hizo. Y ahora Pablo les escribe desde la prisión. La palabra alegría o regocijaos aparece 16 veces en 4 capítulos breves. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto no es un hombre en un estudio cómodo diciéndote que animes. Es un prisionero encadenado a un guardia, enfrentando una posible ejecución, diciéndole a otras personas que sean alegres. La alegría que describe no viene de lo que ocurre a tu alrededor, viene de quien te sostiene. El capítulo 2 contiene lo que muchos estudiosos creen que era un himno o poema temprano sobre Cristo que ya circulaba en las iglesias. Una de las afirmaciones más profundas sobre quién es Jesús. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios se hizo siervo. El que lo posee todo, eligió no poseer nada. El que da órdenes a los ángeles eligió lavar pies, y descendió todo el camino, no a una vida cómoda, no a un retiro tranquilo, sino a una cruz. Y entonces Dios lo elevó al lugar más alto. Esa es la forma del Evangelio, no el poder trepando, sino el amor descendiendo, y Dios levantándolo de vuelta. Colosenses está dedicada a una sola cosa, la supremacía absoluta de Jesucristo. Falsos maestros en Colosas mezclaban el cristianismo con filosofía griega, culto a los ángeles y prácticas de negación extrema de sí mismo. Les decían a los creyentes que necesitaban algo más que Cristo, más conocimiento secreto, más rituales, más experiencias místicas. La respuesta de Pablo
es uno de los párrafos más majestuosos del Nuevo Testamento. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y Él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Esa última frase, todas las cosas subsisten en Él, significa que todo se mantiene unido en Él. Los físicos de hoy hablan de las fuerzas fundamentales que impiden que los átomos se dispersen, que evitan que el universo se disuelva en el caos. Pablo, escribiendo desde una habitación alquilada 2000 años antes de la mecánica cuántica, afirma que la fuerza que mantiene todo unido tiene un nombre, y el nombre es Jesús. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Nadie necesita venderte una actualización. Filemón tiene solo 25 versículos, la cosa más corta que Pablo jamás escribió, y quizás la más humana. En el Imperio Romano del siglo I, la esclavitud era omnipresente. Los historiadores estiman que los esclavos constituían aproximadamente 1/3 de la población en las ciudades principales. Un esclavo no tenía derechos legales. Un esclavo fugitivo, si era capturado, podía ser apaleado, marcado en la frente o ejecutado. No había misericordia incorporada en el sistema. Un hombre llamado Onésimo era esclavo de un cristiano llamado Filemón, en la ciudad de Colosas. En algún momento, Onésimo aparentemente robó a su amo y huyó. Viajó más de 1000 kilómetros hasta Roma, probablemente esperando desaparecer entre la multitud de una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Y allí, en esa ciudad enorme, se cruzó con el apóstol Pablo en prisión. Pablo compartió el Evangelio con él. Onésimo creyó y se convirtió en una ayuda genuina para Pablo, sirviéndole fielmente durante su encarcelamiento. Pero Pablo sabía que Onésimo tenía un asunto pendiente. Tenía que volver. Así que Pablo hace algo extraordinario. Escribe una carta personal a Filemón y la envía con Onésimo. No ordena, apela. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo vuelvo a enviar. Recíbele como a mí mismo, lo llama a su hijo, su propio corazón. Y luego, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Escuchas el eco en eso? Si te debe algo, ponlo en mi cuenta. Eso es exactamente lo que hace Cristo. Toma lo que nosotros debemos y le dice al Padre, cárgalo a mí. Pablo no está solo escribiendo un favor para un amigo. Está actuando el Evangelio en una relación real, con dinero real y consecuencias reales. Y hay una tradición, basada en los escritos de Ignacio de Antioquía, hacia el año 107, que dice que un hombre llamado Onésimo se convirtió eventualmente en obispo de la iglesia en Éfeso. Si se trata del mismo hombre, y muchos estudiosos creen que sí, entonces el esclavo fugitivo se convirtió en pastor de una de las comunidades más importantes del mundo, antiguo, de propiedad a hermano, de fugitivo a guía del pueblo de Dios. Las cadenas eventualmente se sueltan. Después de la primera prisión romana, la evidencia de sus cartas posteriores sugiere que Pablo fue liberado hacia el año 62 o 63. Viajó de nuevo. Visitó la isla de Creta, donde dejó a su colaborador Tito para organizar las iglesias. Estuvo en Éfeso, donde estableció a Timoteo. Quizás llegó hasta España, aunque no podemos confirmarlo con certeza. Durante este periodo de libertad, escribió 3 cartas más, y estas no están dirigidas a iglesias. Están escritas a 2 jóvenes pastores que realizan el trabajo duro y a menudo ingrato de conducir al pueblo de Dios día a día. Primera de Timoteo. Timoteo conoció a Pablo siendo adolescente. Su madre Eunice y su abuela Loida eran mujeres de fe profunda.
Pablo lo llamó su verdadero hijo en la fe. Timoteo había viajado con Pablo durante más de una década, a través de disturbios y naufragios y huidas nocturnas. No, era alguien sin pruebas, pero ahora Pablo le había dado la tarea más difícil de su vida: liderar la iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, sede del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La iglesia estaba siendo desgarrada por maestros que promovían doctrinas extrañas. El liderazgo estaba desorganizado. Miembros acaudalados hacían valer su posición. Las viudas eran descuidadas. Era un caos, y Timoteo estaba solo. Pablo escribe para darle un manual de trabajo. ¿Quién está cualificado para ser anciano? ¿Cómo debe ser un diácono? ¿Cómo manejar las acusaciones contra los líderes? ¿Cómo gestionar los recursos de la iglesia sin escándalo? Orientación pastoral práctica, áspera y detallada. Pero en medio de todas esas instrucciones, Pablo revela su propio corazón. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nótese el tiempo verbal. No fui el peor. Soy, en presente. Después de décadas de ministerio, después de plantar iglesias por todo el imperio, después de escribir la carta a los romanos, Pablo todavía se considera el principal receptor de la gracia. Cuanto más camina con Cristo, más consciente se vuelve de cuánto lo necesita. Eso no es falsa humildad, es madurez espiritual. La carta a Tito cubre un terreno similar, pero en un entorno diferente. Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta para traer orden a las iglesias allí. Y Creta era territorio difícil. Pablo incluso cita a un filósofo que describió a sus propios compatriotas como siempre mentirosos, bestias malvadas, glotones ociosos. Y Pablo afirma con franqueza que ese testimonio es verdad. No endulza el encargo. Respeta a Tito lo suficiente como para decirle la verdad. Estás sembrando en tierra dura. No te sorprendas cuando sea difícil. Pero escondido dentro de esta carta práctica hay uno de los resúmenes del Evangelio más hermosos que Pablo escribió jamás. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por lo que hicimos, por quien Él es. Y ahora llegamos a la última carta, y esta es diferente a todas las demás. El mundo ha cambiado. Es aproximadamente el año 66 o 67. El emperador Nerón, que había ido desmoronándose lentamente durante años, alcanzó un punto de ruptura en el año 64, cuando un incendio masivo arrasó Roma, destruyendo 10 de los 14 distritos de la ciudad. El historiador romano Tácito registra que Nerón culpó a los cristianos. Comenzó una ola de persecución que no tenía precedentes. Creyentes fueron arrestados, algunos cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros. Otros cubiertos de pez e incendiados, como antorchas humanas para iluminar las fiestas nocturnas de Nerón. Pablo fue arrestado de nuevo, y esta vez fue completamente diferente. Su primera prisión había sido una casa alquilada con visitas, conversaciones y libertad relativa. Esta segunda prisión era un calabozo. La tradición lo sitúa en la llamada cárcel mamertina de Roma, una cámara subterránea excavada en la roca bajo las calles de la ciudad, tan profunda que los prisioneros eran bajados a través de un agujero en el techo. La mayoría de los compañeros de Pablo habían desaparecido. Algunos habían sido enviados a misiones en otras ciudades. Algunos
habían sido arrestados ellos mismos, y algunos simplemente se habían ido. Demas me ha desamparado, amando este mundo presente. Solo Lucas, el médico y autor del tercer evangelio, seguía con él. Y desde ese calabozo, encadenado y con frío y casi solo, Pablo toma la pluma una última vez y escribe a Timoteo, el hijo de su corazón. Le recuerda la fe que le fue transmitida a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Le dice que avive el don de Dios que hay en él, y luego le lanza su encargo más urgente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. En temporada significa cuando la gente quiere escuchar. Fuera de temporada significa cuando no quieren. Predica de todas formas. Y luego Pablo escribe su propio despedida. Porque yo ya estoy para ser derramado, y el tiempo de mi partida está cercano. En el Antiguo Testamento, la libación era vino derramado en la base del altar como acto de entrega total a Dios. Pablo está diciendo, mi vida está siendo derramada por completo. No queda nada que reservar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No dice que ganó todas las batallas. Dice que peleó la buena batalla. No dice que corrió una carrera perfecta. Dice que la terminó. No dice que nunca dudó ni luchó. Dice que guardó la fe. Hay una diferencia entre la perfección y la fidelidad. Y Pablo eligió la fidelidad. Y luego, en lo que es la última petición personal que tenemos de la pluma de Pablo, pide dos cosas. El abrigo que dejó con un amigo en Tróade, porque el invierno se acerca y la piedra está fría. Y sus libros, especialmente los pergaminos. Un calabozo helado. Un hombre viejo. Casi todos se han marchado. Y él pide un abrigo y sus libros, porque incluso en el umbral de la muerte quiere seguir estudiando. Quiere seguir creciendo en la palabra incluso cuando el mundo ha decidido deshacerse de él. La tradición de la Iglesia, respaldada por escritores antiguos como Clemente de Roma, sostiene que Pablo fue decapitado en Roma bajo Nerón, probablemente hacia el año 67 o 68. Como ciudadano romano, le fue concedida la ejecución por la espada en lugar de la crucifixión. Se dice que ocurrió en el camino que salía de la ciudad hacia el puerto de Ostia. Ahí están, 13 cartas escritas a lo largo de 15 años, desde ciudades y prisiones y habitaciones alquiladas, a iglesias en crisis y a jóvenes pastores que apenas se sostenían. Si das un paso atrás y las miras como un conjunto, ves algo que no puedes ver cuando las lees de una en una. Ves a un hombre que empezó peleando por una sola idea, que la salvación viene por gracia a través de la fe en Jesucristo, y que pasó el resto de su vida trabajando en lo que esa idea significa cuando toca cada rincón de la existencia humana real. El matrimonio, el trabajo, la esclavitud, la política, el duelo, el peso del pecado, la comunidad, el perdón, cómo morir. ¿Qué dicen estas cartas para ti ahora mismo? Primero, el Evangelio te encuentra donde estás, no donde deberías estar. Para los Gálatas, la gracia significó libertad del rendimiento religioso. Para los Corintios, significó aprender a dejar de destrozarse mutuamente. Para los romanos, significó una nueva posición ante Dios que ningún fracaso puede deshacer. Para Filemón, significó mirar a un esclavo fugitivo y ver a un hermano. El mismo Evangelio, vidas diferentes, problemas distintos, la misma respuesta. Donde quiera que estés ahora mismo, cualquier desastre en el que te encuentres parado, el Evangelio no espera a que te limpies.
entra en la habitación tal como está. Segundo, el sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Puede ser evidencia de que confía en ti. Las cartas de Pablo están empapadas de dolor. Golpes, traición, soledad, enfermedad, cadenas. Y nunca trata el sufrimiento como prueba de que la misión ha fracasado. Lo trata como el lugar mismo donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Y lo tercero, lo que más me queda, es esto. Tu último capítulo no tiene que ser tu peor capítulo. Mira cómo termina Pablo. No en un escenario, no con un estadio lleno aplaudiéndole. Termina en un calabozo frío, casi solo, pidiendo un abrigo y unos libros. Y sin embargo, sus últimas palabras no son amargas, no están llenas de rabia, no tienen el sabor del arrepentimiento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No tienes que terminar con fuerza según la definición del mundo. No tienes que terminar con aplausos, ni cifras, ni influencia. Solo tienes que terminar siendo fiel. 13 cartas escritas sobre papiro, transportadas por mensajeros y marineros a través del Imperio Romano. No fueron escritas para una estantería. Fueron escritas para personas. Personas reales con problemas reales en ciudades reales que necesitaban escuchar que la gracia es real, que Cristo está vivo, que el sufrimiento tiene un propósito y que nada en toda la creación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni nada de lo que existe, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2000 años después, la tinta no se ha desvanecido y el poder no ha disminuido.